Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver por qué cereales sustituimos los cereales con gluten, es decir, qué comemos cuando no podemos consumir el gluten. Hay ese gluten que nos trae de cabeza a muchos cuando pensamos, bueno, qué es lo que podemos comer y lo que no, porque parece actualmente en muchos foros, parece que el gluten es el causante de todos los males de la vida moderna, males digestivos y otros extradigestivos, y no siempre es así. También es verdad que el consumo de gluten o de alimentos que contienen gluten ha ido en aumento en los últimos años y por lo tanto, si el gluten pensamos que es una sustancia que genera cierta sensibilidad con cierta facilidad en gran parte de la población, ¿qué ocurre? Que al aumentar exponencialmente su consumo, evidentemente, también aumentamos exponencialmente la exposición a esa sustancia, a ese gluten, y por lo tanto más posibilidades de que nos pueda afectar de alguna manera. Por lo tanto, ¿es importante reducir o evitar el consumo de gluten? Pues solo en aquellas personas a las que realmente les afecte de alguna manera. El caso más conocido, evidentemente, son las personas que tienen celiaquía, o, un poquito menos conocido, personas que pueden desarrollar sensibilidad no celíaca al gluten, y en algunas otras patologías, como podrían ser enfermedades de base autoinmune, también podría ser beneficioso a veces eliminar y a veces reducir la cantidad de gluten que se consume a través de la dieta. ¿Qué cereales contienen gluten? Principalmente el trigo, el centeno y la cebada, o sus derivados, como pueden ser la escanda, la espelta, el camut, el triticale, que casi todos son variedades de trigo, pero no hay más cereales con gluten. Si hay otros cereales que contengan gluten, es por contaminación cruzada, es decir, porque se manipulan en los mismos lugares que los cereales con gluten, y ya sabemos que las harinas, sobre todo, son muy difíciles de controlar, vuelan en el ambiente, no las vemos, no nos damos cuenta. ¿Y qué ocurre? Que podrían contaminar otros cereales que, insisto, se manipulan en los mismos lugares, en las mismas industrias, en las mismas fábricas. Estos cereales que os he dicho que contienen gluten, trigo, centeno y cebada, ¿qué ocurre? Que generalmente no se consumen tal cual, no se consumen enteros, casi siempre se consumen a través de derivados, principalmente la harina. Entonces, ¿qué tipo de alimentos nos van a aportar ese gluten en la dieta? Pues aquellos que estén elaborados con estos cereales. Por lo tanto, si evitamos el consumo de estos 3 cereales, es que no son más, realmente estamos eliminando prácticamente la totalidad del gluten de la dieta. ¿Qué otros cereales nos confunden un poquito a veces? La avena. La avena es uno de los cereales que más confusión genera en torno al gluten. Por un lado, tiene una particularidad, y es que tiene una proteína con una estructura muy similar al gluten, pero que no es gluten. ¿Esto qué quiere decir? Que a personas que sean súper sensibles, pero súper sensibles al gluten, ¿qué ocurre? Que podría grandes cantidades de avena provocarles unos síntomas parecidos. Nunca en la misma medida que los cereales con gluten, pero esa altísima sensibilidad, que ya os digo que son casos muy especiales, muy particulares,
podría causarles esos problemas también con el consumo de avena, pero a la mayoría de las personas no, sobre todo si consumimos avena certificada sin gluten. Y diréis, qué tontería, si no tiene gluten, ¿por qué hay que certificarla? Pues porque la avena se manipula prácticamente siempre en los mismos lugares que los cereales con gluten, donde se elaboran esas harinas, porque el proceso por ejemplo, de elaboración de los copos de avena, bueno, pues sigue un poco el mismo mecanismo y por lo tanto muchas veces se manipulan en los mismos lugares, y esa es la razón por la que hay que buscar avena certificada sin gluten, para evitar esa contaminación cruzada con cereales que contienen gluten. Vale, pues ahora vamos a los que no lo contienen. ¿Qué sustitutos podemos tener de estos cereales? Y aquí veréis que la sustitución a veces no es tan fácil porque el uso o cómo se consumen estos cereales es diferente. Así que os voy a dar también, no os lo perdáis, algunos pseudo cereales, que ya hablaremos también de ellos, que sí nos van a ayudar a hacer un uso parecido, pero no me adelanto. Principal cereal que podemos utilizar en la dieta para evitar el consumo de gluten, el arroz. El arroz es muy versátil, se puede utilizar en grano, integral, blanco. Podemos utilizarlo en forma de harina, es decir, podemos introducirlo de muchas maneras diferentes. A veces es verdad que hay que aprender a mezclarlo, a combinarlo con otros alimentos, a introducirlo en la dieta. Por ejemplo, imaginaros que voy a preparar unas albóndigas sin harinas, Aquí no le ponemos a la masa ni al rebozado ni a nada ningún tipo de harina, aunque sí lo podríamos hacer con el siguiente cereal que vamos a ver. Vale, una salsa deliciosa de verduras y necesito pan para mojar. Pues el pan sin gluten la verdad es que no me gusta y entonces no quiero pan. Pues pon un montoncito de arroz que te va a recoger esa salsa y evitas el consumo de pan. Por lo tanto, hay que aprender a combinar de manera diferente las recetas para evitar esos alimentos que contienen de manera habitual gluten. El segundo cereal sería el maíz. El maíz entero también, bueno, podríamos decir que en algunos lugares se consume, con las mazorcas de maíz o los maíces en lata en ensalada, pero no es tan abundante. Sin embargo, podemos utilizar la harina de maíz y la fécula de maíz, que nos ayudan en ambos casos también a cocinar recetas más parecidas al pan, podríamos decir, o utilizarlas como sustituto de la harina de trigo. La fécula de maíz da muy buen resultado también cuando se utiliza en sustitución de la harina de trigo. Así que ahí tendríamos un buen ingrediente para utilizar en la elaboración de muchísimas recetas que necesitan harina. Y después tenemos, como os he adelantado antes, los pseudocereales. El más conocido, el principal, sería la quinoa. ¿Por qué se llaman pseudocereales? Porque se utilizan como un cereal, pero en realidad son una semilla. Y nutricionalmente nos proporcionan las propiedades más parecidas a las semillas que a los cereales. Es decir, mayor cantidad de proteínas y también como si fuese un cereal integral. Ácidos grasos saludables, es decir, nutricionalmente son muy interesantes. La quinoa la podemos utilizar tal cual, cocinada, por ejemplo, como arroz. De hecho, las recetas de arroz y de quinoa podríamos decir que son bastante intercambiables unas por otras, cambiando el ingrediente. Y después tendríamos, por ejemplo, el trigo sarraceno, que no es un verdadero trigo, que también se denomina alforfón y que lo podemos conseguir casi siempre en forma de harina, y que es una buena harina también para sustituir las harinas de trigo. Ojo, porque estas harinas no levan tanto como las harinas de trigo, centeno, cebada, que tienen gluten y que ese gluten tiene una función tecnológica, podríamos decir, de retener la humedad y retener ese gas que se forma durante el levado. Por lo tanto, estas otras harinas
no levan tanto, pero sí que quedan muy jugosas. La harina de trigo sarraceno es muy fácil de conseguir y también muy fácil de utilizar. Tiene un color un poco grisáceo, muy característico. Bueno, pues ahí tenemos también otra posibilidad. Y uno de los cereales también frecuentes en algunos países, pero que igual todavía no habéis oído hablar de él, bueno, a mí sí, porque yo ya lo he utilizado varias veces, es el teff. El teff es uno de los cereales más pequeñitos que existen, que nos irá llegando paulatinamente también en forma de harina, no contiene gluten y es la base de la dieta, o uno de los cereales que forman parte de la base de la dieta en algunos países, y que por lo tanto pues poco a poco iremos conociendo aún más. Básico para las personas que tienen que retirar el gluten, o podríamos decir que básico también para una dieta saludable. Eliminar de la dieta todos aquellos alimentos ultraprocesados nos va a ayudar automáticamente a reducir la cantidad de gluten de la dieta. Y después, ¿qué tenemos? Bueno, pues el pan, ¿no? Que solemos considerarlo como básico en la alimentación. Bueno, pues realmente no es tan básico, y si no conseguimos un buen pan sin gluten, o que nos guste el pan sin gluten, que cada vez tiene mejor calidad, ¿qué ocurre? Pues que lo podemos sustituir por otros alimentos. No es un alimento que podamos decir que es básico o imprescindible en la dieta. Simplemente hay que aprender a sustituirlo. Así que espero que aquellas personas que tengáis que eliminar o al menos reducir el gluten de la dieta, bueno, pues ahora conozcáis más alimentos que podéis utilizar en sustitución de los alimentos con gluten, que son trigo, centeno y cebada. Y por supuesto que cualquier otra variedad de esos mismos cereales. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.